¿Cómo están todos? Bien, bien, gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia sobre nuestras vidas, su favor sobre nosotros, gloria a Dios. Vamos a la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 9, versículo número 6 hasta el versículo número 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo número 11. Gloria a Dios. Leo la palabra del Señor con la bendición de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, amado Rey, por favorecer nuestras vidas, eterno Dios, con tu provisión, con tu sustento, Señor, con tu cuidado. Estamos agradecidos contigo, Padre Celestial, porque tú eres quien nos sostiene, Señor. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre eterno, oro para que tu palabra siga, Señor, siendo ese fundamento en nuestras vidas, para que tu palabra, Señor, siga siendo, Padre Celestial, el efecto para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por cada corazón receptivo a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada oidor, hacedor de tu palabra, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, amada iglesia, hace 15 días estábamos considerando el tema acerca de qué harás con tu semilla. Y quiero dar la segunda parte de esta enseñanza que tiene que ver con lo que nosotros honramos a Dios y también tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cada vez que nosotros pensamos en dar para el reino y lo hacemos con un corazón generoso y sincero. Nosotros dijimos el domingo pasado, con relación a este tema, ¿qué harás con tu semilla?, que cuando nosotros le pedimos a Dios una cosecha, Él nos da una semilla. Porque no podemos recibir una cosecha si no tenemos semilla. Y no podemos esperar fruto de la tierra si nosotros regamos la tierra y no hemos sembrado una semilla. Si regamos la tierra y no hay semilla, no vamos a tener fruto. Entonces necesitamos sembrar una semilla para tener una cosecha. Y también dijimos, en segundo lugar, que la generosidad es un principio del reino. Y cuando estamos viviendo en el reino de Dios, amén, creo que todos estamos viviendo en el reino de Dios, ¿cierto? Cuando estamos viviendo en el reino de Dios, entonces no podemos nosotros vivir de espalda a los principios del reino. Tenemos que vivir frente a los principios del reino.
para aplicar esos principios del reino a nuestra vida. Es decir, que nosotros no podemos ser, si estamos viviendo en el reino de Dios, si soy parte del reino de Dios, yo no puedo ser evasor de los principios del reino, porque yo estoy viviendo en el reino. Entonces debo cumplir con las normas del reino, con los principios del reino, con las leyes del reino donde yo estoy viviendo, porque soy parte de ese reino. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces no puedo ser evasor de esos principios del reino, porque yo digo que estoy en el reino y estoy viviendo en el reino de Dios. Amén. Ahora, en tercer lugar, también dijimos que debemos conocer a profundidad las promesas del pacto de Dios y aplicarlas a nuestra vida para tener un derecho legal sobre el enemigo. O sea, en este contexto de dar diezmos y ofrendas, yo debo tener derecho legal basado en la palabra de Dios para que el enemigo no tenga que estar afectando mi economía, porque yo tengo un derecho legal en la palabra y estoy viviendo, estoy alineado conforme a esa palabra. Y eso es otro punto que hablamos también o citamos de que nosotros, o sea, damos diezmos y ofrendas porque es un principio del reino, porque debemos estar alineados a los principios de Dios, a la palabra de Dios, y porque el reino también necesita ser extendido. Amén. Ahora, en primer lugar, en esta mañana quiero citar a manera de pregunta, ¿por qué debemos dar a Dios primero? Ese es el primer punto. ¿Por qué debemos dar a Dios primero? Basado ahí en Primero de Reyes, capítulo 17, por favor. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 16. Ya recuerda ese pasaje que es conocido, pero permítame resaltar aquí unos versículos. Primero de Reyes 17, 12 al 16 nos dice por qué debemos dar a Dios primero. Dice el versículo número 12 que la viuda le respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Versículo número 13. Entonces el profeta Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías lo primero que le dice a esta mujer es: no tengas temor, ¿cierto? No tengas miedo, es lo primero que le dice el profeta. O sea que lo que dominaba a la viuda ante aquella situación de terrible hambruna y escasez en la época era el miedo, era el temor a quedarse sin nada, a morir, a morirse de hambre con su hijo. Eso era lo que estaba dominando a esta mujer, el miedo, el temor. Ahora, ¿qué es lo que hace entonces que muchos creyentes no den diezmos o lo diezmen o no den conforme lo que Dios dice o conforme lo que reciben realmente? El temor. También es el temor. O sea, el temor precisamente a lo que observamos en esta viuda. El temor a no me va a alcanzar para esto, no me va a alcanzar para aquello. El temor a que se acabe y ahora con qué quedo. Eso es lo que hace que las personas no cumplan con los principios del reino. En este contexto me estoy refiriendo. Entonces hay ahí en ese momento falta de ¿qué? Hay falta de fe, hay falta de confianza, hay falta de seguridad en el Señor. Y dijimos que el reino está basado en la fe. Amén. El reino de Dios está basado en la fe. Ahora la pregunta es entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Cierto? ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? La fe es la sustancia de tu bendición.
Escuche, la fe es la sustancia de tu bendición. Ahora, cuando hablo de sustancia, sustancia quiere decir parte esencial o lo más importante de algo. Eso significa sustancia. Parte esencial o lo más importante de algo. Lo que quiere decir entonces cuando digo que la fe es la sustancia de tu bendición, es que la fe es la parte más importante en la situación que tú estás viviendo para recibir tu bendición. La fe es la parte más importante en ese momento. O sea, si no tienes fe, entonces no hay sustancia para tu bendición. Por eso es la parte más importante en ese momento. Entonces, el temor o el miedo es la desconfianza hacia el pacto de Dios. Es la desconfianza hacia las promesas de Dios. El temor arrastra la incredulidad, porque cuando hay temor, entonces hay incredulidad. Cuando hay temor, hay codicia, porque no quiero dejar eso. Hay avaricia, hay egoísmo cuando hay temor. Y, o sea, el temor es el temor a no soltar, es el temor a no dar. Y eso amarra la bendición de Dios. Ese temor amarra la bendición de Dios. Y era lo que el profeta quería enseñarle a la viuda. Porque la viuda con su temor, con su miedo, estaba amarrando la bendición. Y es cuando entonces el profeta entra para enseñarle y decirle que cuando ella suelte y dé primero a Dios, entonces eso va a desatar la bendición de Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 13. El profeta le dice, de acuerdo a la que la viuda le respondió, le dijo, haz como has dicho, sí, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después le dice, harás para ti y para tu hijo. Pero ¿cómo le dice? Hazme a mí primero. El profeta está representando a quién? A Dios, ¿cierto? Y luego le dice, y después harás para ti. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí para que me pueda comprender un poquito mejor el pensamiento que deseo transmitir. Cuando nosotros escuchamos esto que dice el profeta, hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo, ¿cómo le dirían, le pregunto a usted, a una persona que actuara de esta forma como el profeta frente a una pobre viuda? ¿Cómo le dirían a una persona? ¿Cómo? Un descarado, exactamente. ¿Cómo dice? Un aprovechado, ¿cierto? Un descarado. Pero mire ese señor, ese profeta descarado, aprovechado. ¿Qué más? Un coñudo, ¿qué más? Un sinvergüenza, ¿cierto? Entonces, todo eso que ustedes acabaron de decir, le dicen a los pastores cuando hablamos de diezmos y ofrendas. Todo y mucho más, le dicen mucho más. Cierro paréntesis. ¿Por qué el profeta le dice, hazme a mí primero? Porque primero, Dios es primero. Por eso el profeta le dice, hazme a mí primero. Porque primero, Dios es primero. Y segundo, porque Dios requiere de una semilla para soltar una cosecha. En segundo lugar. Amén. Entonces, ¿por qué debemos dar o sacar primero nuestro diezmo o nuestra ofrenda antes de pagar aquí, de pagar allá, de pagar esto, aquello, lo uno y lo otro? Porque si tú quieres ver el producto, o si quieres ver la bendición, si quieres tener la cosecha, entonces tienes que entregar primero una semilla, iglesia. Primero tienes que dar una semilla. O sea, Dios te manda una semilla
para desatar una cosecha. Eso es lo que dice Génesis 8:22. Mientras exista la tierra, dijo Dios, habrá siembra y cosecha. Eso lo dijo el Señor después del diluvio, Génesis 8:22. Mientras exista la tierra, mientras esté el hombre, habrá siembra y cosecha. O sea, si no hay siembra, en otras palabras, Dios quiso decir, si no hay siembra, no hay cosecha. Si no hay semilla, no hay cosecha. Segunda Timoteo 2:6, el labrador para recibir el fruto, dice, trabajar primero. O sea, segunda Timoteo 2:6 lo dice claramente, el labrador, la persona que desea recibir fruto, primero debe sembrar una semilla, o de no tiene cosecha, necesita sembrar una semilla. Ahora, ¿qué dice el versículo 15 y 16 de Primero de Reyes 17? Versículos 15 y 16 dice el texto. Vuelvo a Primero de Reyes 17. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea que cuando la viuda obedece, entonces los cielos se abren. Amén. Dice que comió muchos días, porque el profeta le dijo, hasta que haga llover sobre la tierra. O sea, qué bendición encontró esta mujer en medio de la sequía, ¿cierto? En medio de la hambruna, su casa estuvo llena de provisión. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros ante lo que oímos, ante lo que escuchamos, ante lo que vemos. Nosotros estamos en otro nivel. Amén. En su reino, iglesia. Pero tenemos que obedecer los principios del reino. Entonces el profeta le dijo a esta mujer, cuando la encuentra, que ella le dice, no, solamente le dice, no temas. Eso le dice el profeta, ¿cierto? Lo primero que le dice, no temas. Y hoy el Señor está diciendo, no temas, no temas. Haz como Dios dice en su palabra, ¿cierto? Su palabra dice, trae todos los diezmos al alfolí y Él abrirá las ventanas de los cielos. O sea, no te va a faltar conforme a su palabra, si la creemos en Él. Entonces la viuda creyó y dio primero a Dios porque entendió el principio de la semilla, entendió el principio del reino, el principio del dar. La viuda, ¿qué hizo cuando recibió esta palabra? Ella primero tenía temor, pero cuando escuchó la palabra del profeta, el profeta activó la fe en ella y entonces esta mujer venció el temor. Y ella venció el temor a no me va a alcanzar, no me va a quedar para esto. Vio la bendición, amén. La bendición por su obediencia a Dios. En Marcos 4:40, cuando está la tormenta, Marcos 4:40 dice este texto en la traducción, en la nueva traducción viviente, que Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Le dijo a los discípulos. Todavía, escuche, Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Porque estando con Jesús muchos días, mucho tiempo, Jesús le dijo, ¿todavía no tienen fe? Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si estamos dudando, ¿todavía no tienes fe? Entonces debemos dar a Dios primero, porque Dios demanda una semilla. Repito la pregunta, ¿por qué debo dar primero a Dios antes de pagar aquello, lo uno, lo otro? Número 2. Número 2.
Si pagas tus gastos antes de pagar tus diezmos, entonces Dios es un gasto más. Si pagas tus gastos antes de pagar tus diezmos, entonces Dios para ti será un gasto más. ¿Y usted considera que Dios es un gasto para usted? Escuche esto. ¿Qué dice el versículo número 13 de Primero de Reyes 17? No tengas temor y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti. Primero a mí y después harás para ti, le dijo el profeta. Es lo que dice este principio que acabo de citar aquí. Entonces, si tú pagas tus diezmos después que te deduzcan tu seguro o demás, entonces Dios es un gasto para ti. Pero si tú das tu diezmo antes de tus gastos generales, o sea, antes del mercado, antes del arriendo, antes de comprar la merienda, antes de comprar la lonchera del perrito o del gatico, entonces si tú das tu diezmo de lo que recibes antes de las deducciones, entonces el diezmo no es un gasto, es una inversión en el reino de Dios. Tú estás invirtiendo en el reino, porque cuando tú inviertes en el reino y das primero, tú ganas, tú no pierdes. Amén. Siempre vas a ganar, porque estás invirtiendo en el reino de Dios. La viuda invirtió en el reino y ganó. Amén. Ganó bendición. Entonces, ¿por qué debo dar primero a Dios? Porque Él es primero. Él es primero. Él es la fuente. Él necesita una semilla. Entonces, debe dar primero a Dios si quieres que se desate la bendición. Si quieres que se desate esa bendición, debes entregar una semilla si quieres una cosecha. Número 3. Número 3. Dios siempre te pedirá una semilla que active lo que Él quiere hacer en ti. Dios siempre te va a pedir una semilla para activar lo que Él quiere hacer en usted. Así funciona el reino. Escuche, así funciona el reino. Para que algo salga del cielo, algo tiene que salir de la tierra. Por eso Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, todo lo que atares, ¿dónde? En la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, si tú quieres que algo salga de los cielos, algo tiene que salir de la tierra. Amén. O sea, tú tienes la autoridad de unir cielo y tierra. O sea, traer las bendiciones del cielo a la tierra alineado a los principios del reino donde usted está viviendo. Entonces, no puedes esperar que se desate algo del cielo, no puedes esperar que se desate abundancia para ti, una casa, un negocio, no sé lo que estás pidiendo, si no se desata una semilla aquí en la tierra de tu parte o de nuestra parte. Por eso, Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dijo que el grano de trigo tiene que caer a la tierra y morir para que produzca fruto, mucho fruto. Entonces debes traer tu semilla y morir a tus temores, a tus inseguridades, y entonces vas a tener mucho fruto, según lo que dice la palabra del Señor. Entonces, principio del reino, trae tus diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa y se abrirán las ventanas de los cielos y Él va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Principio del reino, trae tu semilla y se activará la bendición sobre ti de manera abundante. Ahora, esto no es un trueque, iglesia. Escúcheme esto. No es un trueque. ¿Me está escuchando? No es un trueque. Es una ley espiritual.
Es una ley espiritual. No es un trueque que usted hace con Dios, que yo hago con Dios. Yo te doy para que tú me des. No, no es un trueque. Es una ley espiritual. Y la ley espiritual se activa con un corazón agradecido, con un corazón que cree en su pacto, que cree en sus promesas. Ahí se activa entonces esa ley de Dios, o sea, lo que dice Malaquías 3:10, lo que dice Génesis 8:22, mientras exista la tierra habrá siembra y cosecha. Cuando tú haces eso con un corazón agradecido, con un corazón que cree en el pacto de Dios, esa ley espiritual es activada y se desata la bendición. ¿Por qué? Porque número 4, aquí cito el principio número 4, la ofrenda. Número 4, la ofrenda o el dar para el reino está conectada al corazón. O sea, es un asunto del corazón. La ofrenda o el dar está conectada a tu corazón, a nuestro corazón. Es un asunto del corazón. Segunda de Corintios 9:7, por eso dice, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón, porque la ofrenda está conectada al corazón. Y si tú lees Éxodo capítulo, muéstrame Éxodo capítulo, el versículo, ¿ya lo tiene? Éxodo 35, versículo 22, creo que era. Bueno, cuando usted lee Éxodo, hay el libro de Éxodo, de acuerdo a ese Éxodo 35, el versículo 22 y el versículo 29, ahí está hablando de Moisés cuando recoge la ofrenda para el tabernáculo. Y cuando Moisés recoge esa ofrenda, dice Éxodo 35, 22, 29, dice, todos los voluntarios de corazón, todos los voluntarios de corazón que traigan para la obra, porque la ofrenda está conectada a nuestro corazón, o sea, un corazón que le cree a Dios, un corazón que no teme, un corazón agradecido con el Señor. Eso es. Entonces la ofrenda está conectada al corazón. O sea, no es simplemente dar dinero, no es simplemente dar dinero, es un tema del corazón. Por eso Génesis 4:4 dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. No dice Dios miró con agrado su ofrenda y a Abel. No, dice Dios miró con agrado a Abel, o sea, miró su corazón y su ofrenda, porque la ofrenda está conectada al corazón. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, porque la ofrenda de Caín también estaba conectada a un corazón duro, a un corazón incrédulo. Entonces Dios mira el corazón. Por eso cuando Lucas 21 habla de la viuda, el Señor estaba viendo el corazón. Por eso Jesús no vio cuánto dio, pero Jesús dijo, esta viuda dio de su escasez, pero dio con el corazón. Amén. Entonces la ofrenda está conectada a nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, escuche, en Mateo capítulo 6, cuando leemos Mateo capítulo 6, el Señor enseña ahí 3 principios fundamentales del reino. En Mateo capítulo 6, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Cuando está enseñando en el Sermón del Monte, Él dice cuando des, cuando ores y cuando ayunes. O sea, no dice, el texto no dice si das, no. Si algún día das, no, dice cuando des, cuando ores y cuando ayunes. A lo que quiere decir es que es un hábito de un hijo que responde con obediencia. Eso es lo que quiere decir. Es un hábito de un hijo que responde con obediencia y que cree en el pacto de Dios. Por eso dice cuando des, ¿cierto? No dice si algún día darás, no. O sea, es algo establecido de manera constante y responsablemente. Ahora, eso también quiere decir que se convierte en la expectativa de la gente del reino. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes, la expectativa de la gente del reino. Y número 3 es un principio de justicia de los hijos del reino. Es un principio de justicia de los hijos del reino.
O sea, cuando des es el distintivo de la gente del reino. O sea, el dar es el distintivo de la gente del reino. El ser generoso es lo que distingue a los hijos del reino. Por eso el buen samaritano atiende a aquel que estaba casi muerto, lo lleva al mesón, le dice al mesonero, lo que te cuídamelo y lo que te gastes de más, yo te lo pagaré después. O sea, iba a tener la recompensa. Entonces, el mismo Señor nos enseña aquí a dar y a darnos, o sea, distintivo del reino, ser generoso y dar. Ese es el distintivo del reino. Ahora, observe que el principio de dar en Mateo capítulo 6, el principio de dar en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice cuando des, está citado antes de la oración. O sea, Jesús primero dice en Mateo 6:2 cuando des y después dice cuando ores. ¿Sí se dio cuenta? Primero dice cuando des y después dice cuando ores. ¿Qué quiere decir eso? Jesús dice primero cuando des, no dice cuando ores primero, sino cuando des y después dice cuando ores. Quiere decir que para muchos creyentes la oración muchas veces no funciona porque no hay semilla en la tierra. O sea, oran por una bendición, pero no hay semilla. Por eso el Señor Jesús dice cuando des y luego dice cuando ores. O sea, tira la semilla y después puedes orar, Señor, bendice la semilla, ¿cierto? Por eso primero está diciendo cuando des, porque primero es la semilla. ¿Sí me entendió lo que le dije? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces recuerde que así aplican los principios del pacto. Dad y se os dará. Número 5. Número 5. Dios no satisface tus necesidades. Él satisface tu semilla. Segunda de Corintios 9:10. Dios no satisface tus necesidades. Él satisface tu semilla. Ahí dice claramente, segunda de Corintios 9:10. El que da semilla al que siembra. ¿Qué dice? Proveerá. Y pan al que come, ok. Proveerá y multiplicará vuestra siembra y aumentará los frutos de tu justicia, porque está siendo justo. Amén. Entonces Dios no satisface tus necesidades. Él satisface tu semilla, tu siembra. Y escuche esto. Aún los brujos, los hechiceros, los satánicos, estas personas entienden más de las leyes espirituales que muchos creyentes. ¿Sabe por qué? Porque estas personas, para que un hechizo funcione, les funcione a ellos, ellos han entendido que deben traer una ofrenda al altar. ¿Sí me escuchó? Los brujos, los hechiceros, traen una ofrenda al altar de Satanás. Le explico mejor para que me comprenda más. Traen porque han entendido, o sea, si ellos quieren que su hechizo funcione, Satanás les dice, trae una ofrenda. Y entonces ellos traen una ofrenda a Satanás, porque han entendido las leyes espirituales. ¿Me está comprendiendo eso, iglesia? Algo tienen que poner en el altar. Entonces, ¿por qué venimos delante de Dios con las manos vacías, iglesia? No, o sea, tenemos que tratarlo a Él como al Rey. Amén. ¿Por qué fue que aquellos personajes trajeron a Jesús oro, incienso y mirra? Hoy ha nacido, dijeron, el Rey. Entonces trajeron una ofrenda. ¿Se presentaron con las manos vacías? No.
Y el Señor dice eso, no te presentes con las manos vacías. Entonces, escuche, se parte de una esencia, de una semilla. O sea, hay que partir de una esencia, hay que partir de una semilla para una bendición, para una cosecha. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, le dijeron, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. O sea, eso era la semilla. Señor, hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Esa es la semilla. ¿Para qué? Para que entonces hubiera una cosecha de panes y de peces. ¿Y cuántos comieron? Más de 5,000. Entonces el niño entregó su lonchera como una semilla al Señor Jesús y hubo una multiplicación. Entonces se parte de una ¿qué? De una semilla. Es la esencia. Entonces la fe es la sustancia de lo que se espera. La fe es la sustancia de lo que yo espero. Es la evidencia de lo que no estoy viendo. La fe. La sustancia es la semilla. Esa es la sustancia, la semilla. O sea, tu fe debe ir acompañada de sustancia, de una semilla. Isaac, ¿se acuerda de Isaac? El hijo de Abraham. Isaac era la semilla de Abraham. O Isaac fue la semilla de Abraham. O sea, si Abraham quería ver la bendición como Dios le dijo, como la arena del mar, ¿cierto? Como las estrellas de los cielos. Si quería ver esa multiplicación, Abraham tenía que entregar la semilla, que era Isaac. Y por eso él dio la semilla. Por eso cuando Dios le dijo en Génesis 22, Abraham, entrégame tu hijo, tu único hijo a quien amas. Entonces Abraham obedece. Y luego de eso, si usted lee el capítulo 22, cuando Abraham obedece y va a sacrificar, que Dios le dice, no, Abraham, no lo hagas porque conozco que me temes. Entonces le desata nuevamente la promesa, la bendición. Tú vas a ser bendecido como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Porque él dio la semilla. Recuerde 2 de Corintios 9:10, 2 de Corintios 9:10, él da semilla al que siembra. Y entonces, cuando se siembra esa semilla, dice, proveerá y multiplicará. Iglesia, tenemos que apropiarnos de las promesas actuando sobre ellas. Entonces, deje de comerse la semilla. No sea comilón. No se coma la semilla. Y deje de llorar y patalear cuando no haya nada. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me bendices? Señor, quiero una cosecha. Pero si te comes la semilla, no hay cosecha. Siempre que ores por una cosecha, Dios te va a dar una semilla. Tenga claro eso. No se coma la semilla. Ahora, si lo que sea que tengas no se parece a la cosecha, entonces sigues reteniendo la semilla. Te lo voy a repetir. Si lo que sea que tengas no se parece a la cosecha en este momento, entonces quiere decir que estás reteniendo la semilla. Tú debes dar a Dios la sustancia, debes dar la semilla de lo que estás esperando. Amén. Lo que esperas viene de quién? De Dios. Lo que esperas viene de Dios. La semilla, ¿de quién viene? Tú tienes la semilla. Entonces tú entregas la semilla. Dios le dijo a Abraham, ¿qué vas a hacer con Isaac? Que es la semilla. En otras palabras, Dios le está diciendo, entrégamelo, porque lo que sea que hagas con Isaac va a determinar que va a determinar que te dé o no lo que yo tengo para ti. Lo que tú hagas con Isaac va a determinar que te dé o no lo que yo tengo para ti. Amén. Entonces, ¿qué harás con la semilla? Dios te dice, entrega la semilla. No retengas la semilla. Entréguela íntegra, completa. Porque, escuche, lo que sea que hagas
con la semilla va a determinar que Él te dé o no lo que tiene para ti. Lo que sea que hagas con la semilla va a determinar o no lo que Él tiene para ti. Ahora escuche, el espíritu de pobreza, que es un espíritu, el espíritu de pobreza, se come la semilla. Y tenemos que aprender a ser creyentes que honremos a Dios. Amén. La pobreza es un espíritu de escasez. No sé si usted cree eso. Y la escasez es el miedo a que me va a faltar, entre muchas cosas. Entonces hay gente que cree, hay gente que piensa que son excelentes ahorradores, pero en realidad son excelentes retenedores. O sea, parecen agentes de la DIAN. Sí. No son, parecen agentes de la DIAN. O sea, retienen más que un agente de la DIAN. Qué terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Número 6. Número 6. La pobreza no consiste en no tener nada. La pobreza consiste en no dar. La pobreza no consiste en no tener. La pobreza consiste en no dar. Proverbios 11, 24, esa parte de ese texto que dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Hay quienes retienen. O sea, escuche la palabra. Hay quienes retienen. O sea, si retienen, quiere decir que ellos tienen. ¿Cierto? ¿Sí está comprendiendo? Hay quienes retienen. Si retienen, quiere decir que sí tienen. Por eso dice, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Mire, nosotros conocemos gente que retienen tanto las cosas materiales, las retienen tanto que hasta se le dañan. Por retener, por no dar, por ser egoísta. Entonces retienen tanto que las cosas se le dañan. Le pasa como a los hijos de Israel en el desierto, que el Señor les dijo, no guarden de ello para mañana, porque se les va a dañar, le va a caer gusano. ¿Y qué dijeron? No, Moisés, estamos padeciendo mucho, hay que guardar. Porque qué tal que mañana no caiga maná y nos quedemos sin nada. Entonces guardaron y ¿qué pasó? Se les dañó. Un corazón ¿qué? Incrédulo. Un corazón lleno de temor que no le creyó al que le está diciendo, no guarden de ello para mañana. Amén. Porque la provisión de Dios es diaria. O sea, está hablando a los que se preocupan por el mañana. Por eso el Señor dice, el pan nuestro, ¿de cuándo? De cada 15 días. De un mes. Estoy esperanzado en la quincena. Estoy esperanzado en la mensualidad. No, el pan nuestro de cada día. Porque Él es tu proveedor diario. O sea, no tienes que estar esperanzado. Ya usted sabe, ¿cierto? No, porque es tu Padre que te sostiene y tú estás tranquilo. Amén. Él me sostiene. Él es mi proveedor hoy y mañana también. Que mañana no hay esto, no importa, mañana es otro día. Por eso Él lo dice claramente, no te preocupes por el día de mañana. Amén. Entonces ellos guardaron y se les dañó. Y hay personas así tan ruin que no quieren dar y guardan y se les dañó. Entonces el otro dice, viste, por no quererlo dar se te dañó. El diablo se los daña. Entonces ese es un corazón que retiene. Pero el Señor dice, por eso el Señor dice, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Entonces, recuerde que dijimos que si quiere que el cielo suelte algo, se debe poner una semilla. Se hace parte de una esencia
para que se desate una bendición. Ahora, ¿usted se acuerda de las dos viudas? O sea, una viuda que aparece en Primero de Reyes 17 y otra viuda que aparece en Segundo de Reyes capítulo 4. ¿Se acuerda de esas dos viudas? Bueno, estas dos viudas, aquí el Señor también nos enseña algo. Están siendo tratadas por el profeta Eliseo. Eliseo le pregunta, dime qué tienes en tu casa. Entonces, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Sino, escuche lo que dice esta viuda, tu sierva, el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada en casa, profeta. Solo una vasija tengo en casa, una vasija de aceite. Y el profeta se queda, pero me dices que no tienes nada y tienes una vasija de aceite. Y entonces, ¿tienes o no tienes? Ay, sí, señor profeta. Yo pensé que no tenía, yo pensé que eso no era nada. Una semilla tienes que tener. Por eso le dice, ¿qué tienes en casa? No tengo nada. Ah, pero tengo una vasija de aceite. Y entonces, ¿tienes o no tienes? ¿Te das cuenta? Tengo que partir ¿de qué? De la esencia, de la semilla. Entonces aquí es donde el profeta actúa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿sí observa que se necesita la esencia? Se necesita la semilla para que haya ¿qué? Multiplicación. El profeta le dice entonces, pide a tus vecinos vasijas prestadas y le hace una observación. ¿Qué le dice? ¿Se acuerda? No pocas. Bendito sea el Señor. Pide a tus vecinos vasijas y le dice, escucha, no pocas, o sea, en cantidad, las que más puedas, tráelas, porque Dios es Dios ¿de qué? De abundancia, de multiplicación. Y Él quiere bendecir tu semilla abundantemente cuando tú no haces como la vida. No tengo, así pero sí tengo. No, tienes que dar la semilla. Amén, para que haya multiplicación. Entonces el profeta le dice, muchas, no pocas. Amén. ¿Qué dice Lucas 6:38? Dad y se os dará. Medida ¿cómo? Buena, apretada, remecida y rebosante. Amén. Y yo creo que si usted da la semilla, quiere la bendición ¿cómo? Rebosante. Amén. Esa es la bendición que quiere. Entonces, iglesia, en la segunda parte, la segunda o la otra viuda de Primero de Reyes 17, el profeta Elías también le dice a la viuda, tráeme un bocado de pan en tu mano. ¿Y qué dice la viuda? ¿Qué es lo primero que dice? No tengo. ¿Y después qué dice? Ah, pero tengo un puñado de harina y un poquito. Y entonces sí tienes, ¿cierto? Pero dijo, no tengo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces muchas veces tenemos y decimos, no tengo. Y el Señor está diciendo, ahí tienes. Estoy viendo. Sí, sí. Estoy viendo que tienes. Está diciendo, no tengo. ¿Cierto? Como el que esconde el chocolate. ¿Tienes chocolate? No tengo. Porque se lo quiere comer solo, ¿cierto? Porque le gusta el chocolate. Con maní, relleno de almendras. No tengo, pero sí. No tengo. Ajá, sí tenías, ahí estoy escuchando como estás abriendo, ¿cierto? ¿Sabes que se escucha cuando se abre? ¿Sí? Ah, sí tenías, pero porque no quería. Ah, pero sí. Entonces, no tengo. Entonces, tienes que partir de la esencia, de la semilla. Y aquí también vemos eso. La esencia, la semilla la tenía también la viuda. Entonces, si quieres ser bendecido, debes ser a la manera de Dios. Porque aquí el profeta, recuerden, le dijo, hazme a mí primero. Entonces a la manera de Dios, no a nuestra manera. Ahora, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para 5,000 y para 4,000 personas, ¿qué preguntó
a sus discípulos? ¿Cuál es la pregunta que le hace a sus discípulos siempre cuando multiplica 5,000 y cuando multiplica 4,000? ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos? ¿Cómo? ¿Cuántos panes tienen? Cuando multiplica los 5,000, ¿cuántos panes tienen? Ah, Señor, 5 panes y 2 peces. Cuando multiplica, Señor, que hay 7 panes y 7. O sea, aquí el Señor también está partiendo de la esencia, está partiendo de la semilla y hubo multiplicación en ese caso. Entonces, ¿cuánto tienes tú para el reino? ¿Qué harás con tu semilla? O sea, nunca digas no tengo, porque esas palabras se van a convertir en una realidad. O sea, activan la escasez, activan la pobreza. Eso es lo que activa cuando dice no tengo. Por eso el profeta le dice, ¿cómo que no tienes? ¿Cierto? La semilla, tienes la semilla. El Señor Jesús responde con sabiduría tremenda a aquellas personas que le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces el Señor Jesús, ¿qué responde? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Cómo el Señor responde a estas personas? Ellos vinieron ante el Señor diciendo, Señor o Maestro, ¿daremos o no daremos? ¿Tú qué dices, Señor? ¿Doy o no doy? No. Escuche, usted como hijo de Dios no puede decir, Señor, ¿será que doy o no doy? ¿Tú qué dices, Señor? ¿Qué le va a decir el Señor? Ah, no, mijito, no des. No, pobrecito. No, mijito. ¿Qué le va a decir el Señor si usted le pregunta, Señor, ¿doy o no doy? Señor, ¿será que pago los impuestos o no pago los impuestos? Vea usted qué pregunta, ¿no? Señor, ¿pago los impuestos o no los pago, Señor? ¿Tú qué dices? ¿Sí? María no dijo, Señor, ¿quiebro este frasco de perfume o no lo quiebro? ¿Tú qué dices, Señor? ¿Te lo derramo o no te lo derramo? ¿Lo quieres o no lo quieres? María no dijo eso. No. Ella de su corazón abre esa libra de nardo puro y lo derrama sobre Jesús. Lo más caro. La viuda no dijo, la viuda de Lucas 21, esta es otra viuda, la de Lucas 21. ¿Doy o no doy? No. Ella no dijo eso. Ella dio. Entonces, usted como hijo de Dios no puede decir, pienso, Señor, ¿pago la salud o no la pago? ¿Tú qué dices? Ah, Señor, tú eres mi sanador. No, yo que voy a pagar eso, eso está muy caro. No. Tú eres mi sanador, Señor. Yo no pago la salud. ¿Usted dice eso? No, cierto que no. No dice eso. Señor, ¿pago el SOAT o no lo pago? Señor, ¿tú qué dices? Ah, no, Señor, tú me haces invisible. Esos guardas nunca me van a ver, Señor. Yo no voy a pagar eso. No, eso está muy caro. ¿Usted dice? ¿Usted dice eso? No. ¿Cierto que no? Usted es responsable. No, hay que pagar el SOAT. ¿Será que pago la energía, Señor, o la pago? Ah, no, Señor, tú eres mi luz. Tú vas a resplandecer aquí siempre en mi casa, Señor. Yo no voy a pagar eso. No, eso está muy caro. Cada vez aumentan eso más. No, usted no dice eso. Usted va y paga la energía. Amén. Entonces, ¿qué pasa si no haces una de esas cosas? O sea, si no paga el arriendo, si no paga la energía, si no paga el SOAT, ¿qué pasaría? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, se cumplen con esos deberes como ciudadano, pero como miembro del reino, ¿sí cumplimos? Como miembro del reino, ¿sí cumplimos? Como miembro del reino, no podemos vacilar diciendo, Señor, ¿será que doy o no doy, Señor? Si me quedo sin nada, Señor, ¿ofrendo esto o no lo ofrendo, Señor? Señor, ¿será que doy el diezmo hoy o no lo doy, Señor? No, Señor, mejor para otra quincena lo doy. En la próxima. ¿Se da cuenta? Pero no puedo dejar de pagar los impuestos o el arriendo o etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no pago el arriendo,
me presionan y hasta me pueden echar. Si no pago el SOA, me hago el loco, que yo soy el invisible. Me cogen los guardas y multa y el carro para el patio. ¿Cierto que sí? Pero el Señor dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que es de Dios es de Dios. Entonces un creyente que teme a Dios es fiel a los principios del reino. Es fiel al pacto, a su palabra, porque ha entendido claramente que el reino es prioridad, que el reino se necesita extender, que el reino es del Padre eterno que nos sostiene. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuánto has orado para que se abran los cielos? No sé. Entonces, ¿qué harás con tu semilla? Si estás orando por una cosecha, Dios te va a dar una semilla. Téngalo por seguro. No te puedes comer la semilla. Debes sembrar la semilla y cuando siembras la semilla, mira lo que Dios va a hacer. Cuando siembras la semilla, mira lo que Dios va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Colóquese de pie, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, te adoramos. Cierre sus ojos un momento. Señor, te bendecimos, Padre. Te damos gracias, amado Rey, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido en esta mañana, oh Dios. Señor, tenemos la semilla. Tú nos has dado la semilla, Señor. No queremos comernos la semilla. Queremos la cosecha, Señor. Pero queremos sembrar la semilla. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Padre Celestial, para que tu pueblo, tu iglesia, Señor, para que mis hermanos, para que cada familia aquí, Señor, pueda ser como esa viuda que creyó a la voz profética y dio primero al reino, y la harina de la tinaja no faltó, ni el aceite de la vasija escaseó, hasta el día en que el Señor hizo llover sobre la tierra, Señor. Oro en el nombre de Jesús por hijos que te creen, Señor. Oro en el nombre de Jesús por hijos, Señor, que no temen, Señor, entregar la semilla, Padre, porque están establecidos en tu reino, Señor. Porque en tu reino, Señor, en tu reino no hay escasez. En tu reino no hay pobreza, Señor. En tu reino hay abundancia, Padre Celestial. Tú eres Dios de abundancia, amado Rey. Y creemos en tu palabra, Padre Celestial. Por eso, Señor, tú bendices al dador alegre, Señor. Tú amas al dador alegre, Señor. Tú das semilla al que siembra, pan al que come, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, aumentará los frutos de justicia, proveerá y multiplicará esa siembra. Él multiplica tu siembra, Él multiplica tu semilla. Gracias, Señor, por hijos que te creen, amado Rey. Te bendecimos, Padre. Quebrantamos en el nombre de Jesús, Señor, todo miedo, todo temor, Padre Celestial. Caminamos en tu reino, estamos en tu reino, Señor. Tú nos sustentas, tú nos sostienes, Padre Celestial. Tú no nos abandonas, tú no nos desamparas, Señor. Creemos, Señor, en tu bendita palabra, Padre Celestial. Gracias te damos, oh Dios. Te exaltamos, Rey. Te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, Padre, por tu gran bendición, por tu palabra, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Adórele, adórele con este cántico. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, Señor. Bendito sea tu nombre. Y el camino del Señor es perfecto. Amén. La palabra del
y es el lema y escudo de todos los que en él confían. Creemos en tu palabra, Señor. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón, y el ¡Aleluya! nos me prepara para guerrear. Sí, Señor. Y el camino del Señor es perfecto. Amén. La palabra del Señor es poder. Así es, Señor. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Confiamos en ti, Señor. Cristo es mi fortaleza. En es medio mi de escudo, todo. con él paso en medio de un Aleluya. batallón. Él alistra mis manos, me Prepara para guerrear. Así es, Señor. Porque quieres Dios, sino El Señor. ¿Y quién es la roca? sino Aleluya. 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 Y perseguí a mis enemigos, los alcancé, Los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor callé, no se levantarán más. Dígale, dígale. perseguí a mis enemigos, Los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya. Sí. no se levantaron más. Así es, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde.